¿Y si todo lo que creemos saber del mundo antiguo fuera apenas una sombra? Durante siglos, los imperios más enigmáticos han dejado huellas que ningún arqueólogo ha podido descifrar por completo. Estructuras imposibles, tecnologías que no encajan con su tiempo, desapariciones masivas y códigos inscritos en piedra que desafían toda lógica. ¿Cómo se construyó realmente la Gran Pirámide de Giza? ¿Acaso fue el ingenio humano o algo más? La Gran Pirámide de Giza no solo desafía la lógica de su tiempo, la aniquila. 13 acres de piedra perfectamente alineada, con bloques que pesan hasta 70 toneladas, colocados con una precisión de láser moderno, en una época sin poleas, sin grúas, sin hierro. El monumento está alineado con tal exactitud al norte verdadero que supera a cualquier rascacielos actual, y su base no se ha hundido ni un centímetro en más de 4.500 años. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué sabían? Algunos papiros insinúan un proceso con rampas y miles de obreros, pero ninguna teoría logra explicar cómo movieron, elevaron y colocaron cada piedra como si las leyes de la física hubiesen sido reescritas. Y si miras hacia el interior, el enigma se profundiza. Pasadizos sellados, cámaras que jamás han sido abiertas y extrañas anomalías térmicas captadas por satélite, como si algo estuviera aún activo dentro. La Gran Pirámide no fue solo una tumba, fue una declaración eterna de poder, o quizás de algo que no entendemos aún. Lo único cierto es que su construcción no solo desafía la historia, la humilla. ¿Qué secretos oculta Stonehenge bajo tierra? ¿Por qué cientos de piedras colosales fueron colocadas en círculos perfectos, alineadas con los equinoccios y los solsticios, en medio de la nada? Stonehenge no es solo un conjunto de rocas antiguas, es un mapa cósmico, una red energética y un portal simbólico al otro mundo. Pero lo más perturbador no está sobre el suelo. Excavaciones recientes con radar de penetración terrestre han revelado túneles, zanjas rituales y restos humanos sin identificar enterrados bajo el monumento. ¿Sacrificios? ¿Enterramientos ceremoniales? ¿O algo más oscuro? El lugar está cargado de una energía inexplicable. Muchos visitantes afirman sentir náuseas, escalofríos o visiones dentro del círculo. Y lo más desconcertante, las piedras azules del interior fueron transportadas desde una cantera en Gales, a más de 250 kilómetros. ¿Por qué tanto esfuerzo para levantar una estructura cuya función aún es un enigma? Algunos arqueólogos creen que era un lugar de sanación, otros un reloj astronómico, y los más atrevidos, un punto de contacto entre mundos. Stonehenge no se limita a desafiar la historia, la trasciende, porque lo que yace bajo tierra podría ser la clave de un conocimiento perdido para siempre. ¿Qué civilización pudo ser tan avanzada, tan poderosa y desaparecer sin dejar rastro? Platón describió la Atlántida como un imperio marítimo deslumbrante, con tecnología y estructuras inimaginables para su época, rodeada de anillos concéntricos, canales y templos cubiertos de metales preciosos. ¿Era un mito, una advertencia alegórica o un recuerdo de algo real? Diversos investigadores han vinculado su ubicación con el Estrecho de Gibraltar, las Islas Azores, Santorini o incluso el desierto del Sahara, donde imágenes satelitales han revelado la misteriosa estructura de Risha, que parece encajar perfectamente con la descripción del filósofo griego. Los textos egipcios que Platón cita mencionan una guerra devastadora entre los atlantes y los pueblos del Mediterráneo, que acabó en una noche fatal bajo el océano. ¿Fue un maremoto, una explosión volcánica o el colapso de una civilización adelantada a su tiempo? Lo cierto es que las coincidencias arqueológicas y geográficas son demasiadas como para ignorarlas. La Atlántida podría no haber sido solo un mito, sino el eco sepultado de un mundo que rozó lo imposible y cuyo final aún susurra bajo las profundidades. ¿Cómo es posible que una de las culturas más avanzadas de la antigüedad se haya esfumado sin dejar una explicación definitiva? La civilización del Valle del Indo, contemporánea de Egipto y Mesopotamia, poseía ciudades perfectamente diseñadas con sistemas de alcantarillado,
planificación urbana y una arquitectura adelantada milenios a su época. Sus habitantes no dejaron grandes monumentos de guerra ni tumbas de reyes, pero sí miles de sellos con símbolos aún no descifrados, como si su lenguaje se negara a revelar su historia. Mohenjo-Daro y Harappa fueron metrópolis organizadas, con redes de comercio extensas, sofisticación social y, de repente, colapso total. ¿Fue una catástrofe climática? ¿Un cambio en el curso del río Indo? ¿O un enemigo invisible que los devoró desde dentro? Algunos estudios indican niveles anormales de radiación en las ruinas, despertando teorías inquietantes, mientras otros sugieren una migración masiva por sequías. Pero lo más desconcertante es la falta de violencia. No hay señales de guerras, masacres ni invasiones. Solo silencio. Es como si toda una cultura hubiese decidido desaparecer, dejando tras de sí la sombra de un misterio sin nombre. El Valle del Indo es el gran enigma de la historia antigua, inmenso, brillante y trágicamente olvidado. ¿Cómo es posible que la primera gran civilización de Mesoamérica, los olmecas, dominara conocimientos astronómicos, arquitectónicos y simbólicos tan complejos, sin dejar libros, ni templos monumentales conservados, ni siquiera una explicación escrita? Los rostros colosales, tallados en piedra volcánica, con rasgos enigmáticos y dimensiones descomunales, no solo desafían la tecnología de su época, sino que plantean preguntas inquietantes sobre su origen e intención. ¿A quiénes representaban estas cabezas? ¿Por qué algunas parecen mirar al cielo con solemnidad? Las alineaciones de sus centros ceremoniales, como la Venta o San Lorenzo con eventos solares y estelares, indican un manejo preciso del tiempo, mientras sus mitos, recogidos por culturas posteriores, hablan de seres descendidos del cielo, jaguares divinos y portales entre mundos. ¿Heredaron conocimientos ancestrales de culturas aún más antiguas, hoy perdidas? Su repentina desaparición, sin guerras, sin epidemias conocidas, sin señales de colapso visible, es tan intrigante como su legado. Los olmecas fueron guardianes de un saber oculto, cuyos fragmentos aún resuenan en el arte, las leyendas y la matemática sagrada de todo el continente. Lo que sabían pudo cambiar la historia, y tal vez lo olvidamos para siempre. ¿Para quién fueron dibujadas figuras gigantes que solo pueden apreciarse desde el aire, siglos antes de que existiera el vuelo humano? Las líneas de Nazca, trazadas sobre el desierto peruano con una precisión desconcertante, muestran colibríes, monos, arañas, espirales y formas geométricas tan vastas que solo desde lo alto revelan su magnitud. ¿Fueron caminos ceremoniales, mapas astronómicos, mensajes a los dioses? Lo desconcertante no es solo su escala, sino su conservación. Después de casi 2000 años, siguen intactas, como si una tecnología desconocida hubiese manipulado la Tierra con una intención sagrada. Algunos investigadores proponen que sus creadores, la cultura Nazca, usaban globos rudimentarios para observarlas, mientras otros sugieren conexiones con las constelaciones y rituales vinculados a la fertilidad y el agua. Pero hay quienes van más allá. ¿Y si se tratara de un lenguaje simbólico que solo podría ser comprendido por quienes ven desde las alturas o desde otros mundos? No existe prueba definitiva, pero sí un vacío atronador de certezas. Las líneas de Nazca no solo son un prodigio técnico, sino una declaración visual dirigida al firmamento. ¿A quiénes estaban hablando los nazcas y por qué nosotros aún no entendemos el mensaje? ¿Qué fuerza ancestral inspiró a los sumerios, la civilización más antigua de la humanidad, conocida hasta ahora, a grabar miles de tablillas de arcilla con un sistema tan avanzado como la escritura cuneiforme, 5000 años antes de nuestra era? Entre sus líneas no solo relatan listas de reyes con reinados que duraban milenios, sino también epopeyas cósmicas como la de Gilgamesh, códigos legales detallados y registros astronómicos que indican un entendimiento de los movimientos celestes muy superior al que deberían tener para su época. ¿Cómo es posible que describieran a planetas que solo se descubrieron con telescopios modernos? Algunas tablillas hablan de los Anunnaki, seres venidos del cielo a la tierra,
y describen la creación del hombre como resultado de una manipulación genética por dioses estelares. ¿Se trata de metáforas religiosas, de ciencia olvidada o de contacto real con seres desconocidos? Las tablillas sumerias podrían ser algo más que textos antiguos. Podrían contener la clave para descifrar la verdadera historia de los orígenes humanos. Una historia que ha sido deliberadamente omitida, enterrada en silencio, y que podría reescribir todo lo que creemos saber. ¿Por qué murieron tantos miembros del equipo que abrió la tumba de Tutankamón en circunstancias extrañas? Pocos días o semanas después del hallazgo. En 1922, cuando Howard Carter descubrió la cámara intacta del joven faraón en el Valle de los Reyes, desató no solo una fiebre mundial por el Egipto antiguo, sino una cadena de muertes inexplicables que sacudió a la comunidad científica. Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, falleció poco después de una infección aparentemente trivial, en el mismo momento en que se apagaban las luces en el Cairo y su perro aullaba sin razón. Pronto, médicos, arqueólogos y visitantes relacionados con la tumba fueron cayendo uno a uno, alimentando la leyenda de una maldición inscrita en lo profundo del sepulcro. Aunque los escépticos lo atribuyen a esporas letales o simples coincidencias, la atmósfera que rodea a Tutankamón sigue impregnada de algo que va más allá de lo físico, un aura de advertencia, un velo invisible que parece proteger secretos que el faraón no deseaba revelar. ¿Fue solo una casualidad? ¿O los antiguos egipcios dominaron energías tan poderosas como para traspasar los límites de la muerte y castigar a quien ose profanar su descanso eterno? ¿Cómo una civilización aislada, sin acceso a la rueda ni animales de carga, logró transportar y erigir cientos de estatuas colosales de piedra, algunas de más de 80 toneladas, sobre un terreno volcánico y hostil? Los Moais de Rapa Nui, silenciosos guardianes de una isla en mitad del Pacífico, desafían todas las leyes conocidas de ingeniería ancestral. Fueron arrastrados sobre troncos, como dice la teoría clásica, pese a la deforestación masiva que dejó el suelo sin vegetación siglos atrás, o, como afirman las leyendas orales, caminaban gracias a un poder espiritual llamado mana, una fuerza sobrenatural que solo los sabios ancestrales podían invocar. Estudios modernos han replicado parcialmente este caminar con cuerdas y movimientos oscilantes, pero nada explica del todo la precisión ni el misterio simbólico que rodea a su orientación astronómica, ni el propósito exacto de su construcción. ¿Eran guardianes espirituales? ¿Representaciones de antepasados? ¿O algo mucho más profundo? ¿Parte de un conocimiento perdido que conectaba el cielo, la tierra y las estrellas? ¿Cómo es posible que, entre los restos oxidados de un naufragio griego del siglo II a.C., se haya hallado un dispositivo mecánico tan sofisticado que no tendría parangón tecnológico durante los próximos 1500 años? El mecanismo de Anticitera, una compleja máquina de engranajes de bronce, es capaz de predecir eclipses, fases lunares, posiciones planetarias e incluso fechas de Juegos Olímpicos con una precisión asombrosa, descubierto en 1901 y descifrado gradualmente con tecnología moderna. Este artefacto plantea una pregunta inquietante. ¿Qué otro conocimiento científico poseían los antiguos griegos que se perdió con el colapso de su civilización? Este ordenador analógico no solo reescribe nuestra visión sobre el nivel intelectual del mundo antiguo, sino que plantea la posibilidad de una tradición científica mucho más amplia y avanzada que fue silenciada por guerras, saqueos y el olvido. ¿Fue el mecanismo de Anticitera una anomalía, un regalo de los dioses, o una pista de que nuestras raíces tecnológicas son mucho más antiguas de lo que jamás imaginamos? ¿Cómo pudo una civilización preincaica tallar y ensamblar bloques de andesita, una roca más dura que el granito, con una precisión que desafía incluso a la ingeniería moderna? Puma Punku, parte del complejo megalítico de Tiahuanaco en Bolivia, presenta cortes milimétricos, perforaciones exactas y ensamblajes que encajan como si se tratase de piezas prefabricadas de una maquinaria imposible. Sus bloques,
de hasta 100 toneladas, fueron desplazados desde kilómetros de distancia sin que existan pruebas concluyentes de poleas, grúas o herramientas metálicas. Fue obra de un pueblo olvidado que accedió a un conocimiento técnico tan avanzado que desapareció sin dejar rastro. ¿O estamos ante los restos de una civilización madre, más antigua que la misma historia registrada, cuyos secretos quedaron sepultados bajo siglos de polvo y silencio? La alineación astronómica de los restos y el diseño de sus estructuras apuntan a una ciencia perdida, capaz de armonizar arquitectura, cosmología y una tecnología que no figura en ningún libro conocido. ¿Son simples tallas decorativas o artefactos con un propósito que trasciende lo humano? Las calaveras de cristal, halladas en distintos puntos del mundo, pero atribuidas erróneamente a culturas mesoamericanas, intrigan por su supuesta antigüedad, precisión en 300 años el tallado y el hecho de que muchas fueron esculpidas contra la dirección natural del cristal, algo que incluso hoy requeriría herramientas diamantadas de alta frecuencia. A pesar de los estudios que las catalogan como falsificaciones modernas, persisten relatos, especialmente el de la famosa Mitchell Hedges, que aseguran poderes energéticos, proyecciones holográficas, incluso visiones. ¿Fueron depositadas como llaves hacia otra dimensión de conciencia? ¿O fragmentos de un conocimiento cuántico que apenas comenzamos a intuir? La falta de marcas de herramientas, su perfección geométrica y el simbolismo que evocan nos obliga a considerar la posibilidad de una historia alternativa. Una donde objetos como estos conectaban al ser humano con misterios del tiempo, la mente y los mundos invisibles. El mundo antiguo no está muerto. Solo duerme, esperando a que alguien se atreva a mirar más allá del velo de la historia oficial. Cada misterio que tocamos es un eco de algo más grande, más profundo y aún sin nombre. ¿Y si las respuestas han estado siempre ahí, enterradas bajo siglos de olvido? Suscríbete a Necronomito y acompáñanos en la búsqueda de lo imposible. Cada semana desenterramos los secretos que el tiempo no pudo silenciar. ¿Estás listo para ver lo que otros no se atreven a contar?